Grabamos primero. Mahomey, tu casa en Israel. Unos chistes para sacar una sonrisa. A ver qué les parece los que quedaron. A ver los que quedaron. Dice así. ¿Sabes qué le pasa a un hierro cuando se oxida? ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? ¿Qué? Se pone feo. F es el... Sí, habla feo. Habla feo. ¿Qué dijo un gato cuando chocó su auto? ¿Un gato? ¿Sí? ¿Qué dijo? Mi auto. ¡Mi auto! Malo, malo. Tercero. Cuando vayan a cobrar un sueldo, pidan prestado un par de lentes. Es bueno tener un par de lentes prestados. ¿Por qué? Así cobran con aumento. A ver. Sí, a ver. Mandé a pedir a Japón una cámara fotográfica y me llegó en 5 minutos. ¿De Japón en 5 minutos? ¿Cómo te llegó tan rápido? Sí, porque la mandé a pedir con flash. Carlos, bueno, esto para la gente de más grande, nuestra edad. Carlos y José Luis encontraron trabajo. Carlos en unos manzanales y José Luis Perales. ¿Cómo se dice lluvia en árabe? ¿Cómo? Lluvia en árabe. Te va a mojar. ¿Te va a mojar? Eso fue cosa. Nunca se me olvidará el día que comencé a escuchar ópera. Dice, ¿qué día fue? Un plácido domingo. Plácido. Roban en un vivero. Las autoridades investigan el hecho. El hecho. En un vivero, es una planta. El hecho es una planta. Ese es el chiste. A ver qué quedó. De los de antes, ¿quedó alguno? De los que no dije. Había una frase linda. Y ahora se parece. Papá, mañana tengo un examen de geografía. Examen. ¿De geografía? Geografía. Dice, ¿dónde está Portugal? Dice, y al lado de España. Ay, muy bien. ¿Y las Bermudas? En el segundo cajón. ¿Cuántas hormigas entran en una ballena? Dice, no sé, millones. Ninguna. Porque va llena. La ballena ya va bien. Malísimo. El último. Si los zombies llegan a la tercera edad. Zombies, en la tercera edad. ¿Son viejitos? Y dice, ¿y si los zombies hablan 2 lenguas? ¿Son bilingües? ¿Qué bebé? ¿Cumplimos? Sí. Cumplimos. Va. Traje fotocopias. Traje el libro también. Va. Voy a aplicar. Acá voy a grabar. Voy a tratar de grabar en vez de vertical, horizontal. A ver si me va. ¿Puede pasar una hojita? Sí. Ahora demos la introducción. ¿Se acuerdan? La vida de los rabanim importantes. A ver. Esto lo pongo así. Bueno, empezamos a estudiar un libro muy bueno, interesantísimo, Gigantes Olvidados. Gigantes Olvidados son rabanim de la Edad Media, sefaradí, pues también hay miles de rabanim ashkenazim sefaradí, pero estos son rabanim sefaradí, gigantes desconocidos. Por eso dice gigantes olvidados, porque fueron gigantes, hicieron una revolución en el judaísmo del mundo, saliendo desde perseguidos por la Inquisición, saliendo de España y Portugal, bueno, que van para Holanda, Ámsterdam, van para Marruecos, para Siria, para Israel, y esos rabanim fueron de los más importantes que ayudaron y crearon comunidades gigantescas. El rab que estamos estudiando fue el rab, vamos a citar el nombre, ahí les voy, faltaban 2 hojas de leer, vamos a ver, esperen.
Sí, Rav Shaul Levi, vamos a citar desde el libro, bien. Rav Shaul Levi Mortera, fundador de la comunidad judía de Ámsterdam. Que sepan que también la judería de Estados Unidos de América, llegaron de ahí. Y ahí se firma, el judaísmo más grande fuera de Israel después se convirtió en Estados Unidos, ¿no? Que era un país donde florecía la libertad. Muy bien. Vamos a los escritos de este Rab gigante, porque, ¿qué dijimos? Hizo una revolución, o sea, escapándose siempre, hasta que llega a Holanda, Ámsterdam, y él tiene, había un montón de alumnos que al ser perseguidos por la Inquisición, era lo como se decían, ¿cuál es la otra palabra que no me gusta, marranos? Criptojudíos. Había otra palabra que era judíos que los obligaban a ser cristianos, pero no eran judíos, pero o te hacías cristiano o te mataban. En verdad la misma dice que antes de hacer idolatría hay que dejarse matar, pero bueno, es muy difícil, en verdad. Bueno, igual, digamos que uno pasó y sigue siendo su judaísmo por dentro. ¿Es judío o no es judío? Claro que sí. Con mucho tiempo, a veces como que fueron perdiendo la tradición porque no tenían gente que le enseñe, pero en este tiempo ya empiezan a aparecer, y este Rab les empieza a enseñar de nuevo, y ahí tienen como más libertad religiosa y pueden volver al judaísmo. Disculpe, los criptojudíos tuvieron problemas porque después de ser criptojudíos seguían practicando el judaísmo y se enteraban, los mataban. Claro, claro, eso, no es que no se estaba arriesgando la vida, lo agarraban, lo llamaban, está judaizando. Si practicaba el Shabbat o practicaba la tefilá, o lo veía ahí y las cosas que le hacían en la Inquisición. Bene Anusim. Sí, eso, por eso. Entonces, este Rab sería un Rab Gadol de Bene Anusim. ¿Está bien? Bueno, voy a leer en la página que les di 92. ¿Tienen 92? Vamos a leer desde para alcanzar este noble objetivo. Había empezado, ahí había dejado. Tienen acá arriba. ¿Entendieron? Para alcanzar este noble objetivo, enseñar a todos los Bene Anusim, tienen a la izquierda segundo renglón, ¿no? Sí, 93, Rab. Sí, 92, 93, la 92. Para alcanzar este noble objetivo, tercer renglón, comenzó a escribir varios libros en portugués y en español. Dijimos que empezó a hablar en el idioma, escribía en el idioma que la gente entendía. Dirigidos específicamente a la reeducación de estos judíos. En esas obras expuso los fundamentos esenciales del judaísmo. Por ejemplo, el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y su carácter eterno. Espera, estoy reeducando. ¿Qué le enseñarías lo primero? Lo primero que le educas ¿qué es lo primero que le enseñas a un yudí? Los fundamentos de fe. Claro. Como Rambam dice, los 13 principios de fe del judaísmo. Bueno, y todo nace en el pacto del Sinaí. Y que la Torah es eterna, para siempre. Que no puede ser cambiado ni reemplazado. En contraste con lo que sostiene la Iglesia Católica. Porque ellos verían obligados, decían, no, en verdad, Dios los dejó a los judíos, nos eligió a nosotros. La Torah es eterna. La vigencia de las misbot, cristianismo diría, las misbot ya no tienen vigencia. El judaísmo dice, hay 613 misbot. Que no caducan ni pueden reducirse a simples símbolos, como afirma el cristianismo. Y, muy importante esto, la unicidad absoluta de Dios. Porque era muy importante que lo enseñe. Diferencia de la doctrina de la Trinidad. Porque en el cristianismo decían, nosotros somos monoteístas. ¿A creer en un Dios? Sí. Pero que se divide en tres. Entonces no es uno. No es uno. Que se divide en tres. Ellos dicen... ¿Qué dicen? Es una contradicción, porque dicen Nosotros hay una contradicción. ¿Ellos qué dicen? que es uno en tres. El misterio de la Trinidad. ¿Entienden cómo la arreglan? No tienen cómo arreglarla. Como no tienen cómo arreglarla, le meto la palabra misterio y dices, pero no me la arreglo. Pero es como decir, el misterio de la unicidad. No, no es el misterio, porque me está diciendo que divide tres. No me digas el misterio. Decir, no creo en un Dios, no uno. Decir, uno que tiene tres partes. Entonces no es uno. No me digas que eso no es una religión monoteísta. ¿Entienden? Y a Dios lo dividen en Padre, Hijo y Espíritu, no sé cuánto, Santo. Y cada uno es una partecita de Dios, pero le rezan a todos. ¿Entienden? Pero bueno, ¿Queda alguna hojita? Con la explicación que dan, parecen cuatro dioses.
¿Por qué 4? Bueno, Que dice 3, que- pero bueno. No, dice que es un solo Dios, ¿no? Y luego dice que el Padre es diferente al Hijo y al Espíritu Santo, pero estos tres son un Dios, entonces son tres En otra palabra, dice que Dios se divide en 3 partes. Y y es otro aspecto, y entonces eso es lo contrario de Dios es único. Entonces todavía hay que enseñárselo bien porque eran Bene Anusim que venían adoctrinados con el tema del cristianismo, a pesar que ellos siempre guardaban en el fuero íntimo en el judaísmo. Estos y otros temas centrales sirvieron para marcar con claridad la diferencia entre judaísmo y cristianismo, en la mitad de la 92, Yosef. Uno de sus libros más significativos es el Tratado de la Verdad de la Ley de Moshe. Miren qué lindo el título, ¿no? Parece a los títulos de Rambam, ¿no? Ven que todos los rabanim en esa época, muchos rabanim sefaradim, venían de esa escuela, como Rambam, por eso, escribían parecido. En el cual Mortera, miren, defiende el judaísmo frente a los dogmas cristianos. Esto es muy importante. El cristianismo es dogmático. ¿Entienden lo que es dogmático? ¿Qué es un dogma? Que tenés que creerlo, sí, solo sí, O si no. aunque se demuestre lo contrario. O sea, vos le demostrás lo contrario y dices, pero todo no tiene sentido. Tenés que aceptarlo. Es un dogma. ¿Entiendes? O vas por el infierno. Como que el universo, como que el planeta Tierra también era el centro del universo y después se descubre que en verdad no. Está el Sol y los planetas giran. Ahora, ellos no podían salir de esa idea porque no, el ser humano es el centro del universo y el planeta Tierra es el centro del universo. Dice, pero no, es un dogma. ¿Entienden? Judaísmo no es dogmático. Judaísmo son creencias verdaderas y demostrables. Y no se puede demostrar lo contrario. Si se demuestra lo contrario, entonces eso no es verdad. ¿Entienden? No es un dogma. Explica el entendimiento judío de los versículos bíblicos, miren, que la iglesia había apropiado versículos que ellos agarran para justificar doctrinas como la Trinidad. No sé qué pasuk pueden agarrar, obvio que él. Claro, agarran un versículo. Una vez escuché la peor de la peor, una que Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Son 3. Espera, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Hay algo más literal que de ese pasú para decir que Dios es uno? ¿Entiende Israel? Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno. ¿Hay más claro? Entonces miren lo que hacen ellos. Ahí tenés el pasú que demuestra que son 3. ¿Dónde? ¿No lo ves? No, la verdad no. ¿Dónde? ¿Cómo leen el pasú? Miren cómo leen el pasú. Shema Israel. ¿Entiende Israel? Ahora miren cómo dice. Hashem, Elohenu, Hashem. ¿Vieron que dije 3 palabras? 2 puntos. Ejad. Agarró 3 palabras. Es como que yo diga, la silla es blanca. Ahí está. Y claro, no sé, pero no sé, te demuestro que. Porque dije la silla. Ahora, pero es una frase que está explicando que la silla es blanca. ¿Qué tiene que.? Está diciendo que Hashem es nuestro Dios, que Hashem es único. Y él agarra las 3 palabras para decir que son 3. ¿Entienden? Claro. Bueno, entonces él explicaba esos pesuquín que están diciendo disparates. Sí. ¿Entienden? Sí, traían versículos que no tenían nada que ver y decían, no, esa no es la verdadera explicación del pasú. Otro versículo es el de Bereshit, en la historia de Abraham, cuando lo visitan los 3. ¿Y qué dicen ellos de esos 3? Los Que también, que esos los son 3. Ah, los 3 malajim. Los 3 malajim. ¿Eso demuestra la Trinidad? Sí. Y los 3 malajim son. O sea, entonces yo agarro cualquier número. cosa que tenga- Cualquier cosa que haya 3 y ve, la Trinidad. Cualquier cosa que- Vale todo, vale todo. Sí, muy bien. Como. Doctrina como la Trinidad, la Eucaristía, no sé qué es esto. A ver, un concepto que critica severamente, o la abolición de la Torah. Claro, en el Nuevo Testamento, como al final el antiguo queda caduc, no, y tengo el nuevo, entonces anula la Torah. Ellos dicen que eso no rige en estos tiempos. Que no rige en estos tiempos, que cambió, la Torah no es absoluta, claro. Y hoy en día rige lo que Jesús dijo, o lo que los apóstoles dicen, o no sé, y lo importante es el corazón. Y el precepto será hacerse la señal cuando pasas delante de una cruz y esto ya está. Y serás una buena persona. Me parece ser que la Eucaristía tiene que ver con la oblea y el vino, la comunión que La comunión, entonces. Eso es. Puede ser. Claro, con sus simbolismos. Está bien. El Ram Mortera lo explica todo con claridad magistral, con lógica y sin un tono provocador u ofensivo hacia la sociedad gentil, manteniéndose fiel a la línea que se remonta a Rebbi Saadi, a Gaón y a Maimónides. O sea, te explica todos los pesukim bien, la manera, el entendimiento claro y con cabot, con respeto. Muy bien. Otros escritos y tratados del Ram. Además de, ¿se acuerdan que dijimos Givat Shaul, que es el barrio donde vivimos? Es el libro que le puso. Además de Givat Shaul
y del Tratado de la Verdad de la Ley de Moshe, Mortera escribió numerosas obras de polémica religiosa y filosofía popular entre ellos. ¿Saben que los rabanim sabían filosofía? Hablaban con pensamiento siempre. Preguntas que hizo un clérigo de Rouen de Francia. Una respuesta puntual a los ataques de un sacerdote católico contra el Talmud. Era muy sabido que siempre querían desacreditar el Talmud o tirar abajo el Talmud, la Torah oral. Entonces los rabanim venían a defender lo que dice el Talmud. Providencia de Dios con Israel. ¿Qué es providencia? Que Dios protege, que maneja a Israel. Reflexión sobre la elección del pueblo judío. Porque ellos que decían que después nos dejó. Entonces, no, Dios eligió al pueblo judío. Y su rol en la historia sagrada. Otra, relación memorable para aquellos que niegan la providencia divina. ¡Wow! Mirá de qué hablaban. ¿Cómo demostrar que hay justicia en todo? Una exposición de la fe judía en la supervisión activa de Dios. Ashgahat Hashem. Un temazo. ¿Cómo funciona la...? Saben que Rambam en el Moreh Nevuchim tiene como 10 capítulos hablando de la Ashgahat Hashem. Cómo funciona la justicia de Dios. La eternidad de la ley de Moshe. Defensa enfática del carácter eterno e irreemplazable de la Torá frente a la noción del Nuevo Testamento o pacto. Estos escritos circularon en manuscritos o en ediciones impresas limitadas y fueron preservados en bibliotecas de Londres, Ámsterdam y Hamburgo. Algunos de ellos fueron utilizados por generaciones posteriores de rabinos para enfrentar las dudas de conversos, contestar a misioneros. Miren qué bibliografía tiene. Fue una bibliografía re importante para saber contestar a dudas de conversos, contestar a los misioneros, educar a aquellos cristianos realmente interesados en el judaísmo. O sea, serían como libros muy importantes cuando hablas del judaísmo, la verdad, y cuando contestás a otras religiones. El pensamiento del Ram Mortera fue profundamente influenciado por el judaísmo inteligente de Maimónides, que representaba el modelo ideal para una comunidad judía que, si bien acababa de salir del trauma de la Inquisición, presta atención, estaba compuesta por individuos altamente educados. Venían de la Inquisición escapándose. Puede ser que judaísmo no había tanto, pero sí pueden haber abogados, doctores, o sea, era gente culta. A gente culta, ¿cómo le tenés que hablar? Con inteligencia. A una gente culta no le voy a hablar no voy a mostrar un judaísmo supersticioso, eso es una tontería. Judaísmo sabio, ¿entienden? Es como hoy en día hablar de judaísmo en un nivel universitario, ¿no? Al enseñar las filosofías de Maimónides, Mortera ofrecía a los ex-conversos un lenguaje que ellos podían comprender y a través de él transmitía los principios de la fe judía, claramente diferenciados de los preceptos cristianos. Incluso citando a Maimónides, podía enseñarles a esos ex-conversos, cuando dice ex-conversos, tiene que ver conversos que los obligaron a convertirse al cristianismo, que habían asistido a universidades, que la ciencia y el modernismo no contradicen a la fe judía. Es como hoy en día, ¿no? Fe y ciencia, ¿tienen que ir unidos o no? ¿Qué piensan? La fe, el judaísmo, ¿es fe con sabiduría o es fe ciega? Fe con sabiduría, porque el judaísmo, eso es el judaísmo. No contradice, como solía suceder en el mundo cristiano. En el cristianismo sí. Ciencia y fe se contradicen. Y eso para ellos es fe, como fe en la Trinidad. Sí. Pero la ciencia dice que no. No sé. Fe. Dogma. Sí. Fe ciega. Cristianismo, fe ciega. Judaísmo no es fe ciega, porque hoy en día hay algunos movimientos que a veces dicen, no, fe con pruebas. Le doy la última hoja. Me ayuda. Es cosa que hablar otros idiomas. Sí. Exacto. Como la comida, como los hechos de que tratan de ¿De qué? desempolvar. Muy bien. Bueno, miren ahora. Optimus Prime, judaísmo. Juez, dice así el título. O sea que este era un rab muy culto, ¿no? Porque para hablar con él tenés que saber de todo. Como rabino es importante hoy en día, como el rab Soloveitchik, como el rebe de Lubavitch, como, ¿está bien? Noah Weinberg, eran rabanín gigantes que sabían de todo. El Rab Kook.
Rav Kook dominaba toda la ciencia, o sea, pues Rav Kook sabía de todo, no hubo gente tan grande, sabía de todo. ¿Sabes? El Rav Shaul entendía que el retorno al judaísmo no se lograba mediante imposiciones, miren, sino con paciencia, claridad, tratando de acercar a aquellos que estaban alejados. Es como bien moderno esto, ¿no? De Keru, de acercar. En ese sentido, siguió los pasos de Maimónides. En el siglo XII, la comunidad yemenita, presta atención a lo que pasó, sufrió una conversión forzada, lo cual los hizo sentirse muy mal a los yemenitas. Le escribieron, y fue una conversión forzada al Islam. ¿Está bien? Al Islam. Le escribieron a un rabino de Europa contándole lo que les había sucedido. Y este los condenó duramente. Miren lo que dijo. Les dijo que tendrían que haber ofrecido sus vidas y dejarse mutar en lugar de convertirse. Y que ahora eran culpables y merecían un castigo celestial. Es un desastre, ¿no? Lo que le dijo. Rambam lo va a matar a este. Maimónides ahora lo acribilla. Pero un rabo de Europa le dijo, en vez de alentar, de apoyar, de sacar, de ayudarlos, los tiró. Es como le dijeron, son un desastre. No va... Y que ahora eran culpables y merecían un castigo celestial por lo que habían hecho, aunque solo se hubieran convertido exteriormente. Era exteriormente, no fue. Esto provocó una gran tristeza y una crisis profunda en la comunidad yemenita, los temanim. Ahora van a tener porque los temanim hay una muy buena red con Maimónides. Al poco tiempo le escribieron una carta a Maimónides, contándole lo que les había pasado. En esa carta, famosa, se puede estudiar, llamada Igeret Teman, o Petach Tikva. Es un escrito que hoy en día se puede estudiar de Rambam extraordinario. Maimónides los consuela y les dice que hicieron lo que debían hacer. Pero encima de este rab de Europa les contestó malísimo, porque por la halajá no era como dijo él, pero no los convertían forzosamente al cristianismo, era al Islam. Obvio que no puedo cometer los reglas, porque en el Islam no hay idolatría. O sea, lo máximo estaban pasando, o sea, si te dicen hacer idolatría o te mato, tenés que dejarte matar. Pero ahí no había idolatría, era aceptar a Mahoma como profeta. Obvio no lo aceptaron, es todo mentira, pero no hay idolatría. ¿Entendieron? Entonces tenían que dejar matar. No. Lo que debían hacer al no haber sacrificado sus vidas, les dice que hicieron lo que debían hacer al no haber sacrificado sus vidas y haber simulado una conversión al Islam que no constituye idolatría, como erróneamente le había dicho el rabino europeo, que no conocía bien de religiones. Maimónides entendió que la crisis espiritual no es un delito, sino una enfermedad. Por lo tanto, no necesita de un juez que venga a sentenciarla, sino de un médico que venga a curarla. Qué lindo. La crisis espiritual hay que curarla. No decir, lo mataste. El Ram Ortega tenía esa misma filosofía que Maimónides. Trataba de acercar a todos los conversos, muchos de los cuales estaban muy alejados del judaísmo y se sentían profundamente culpables por haberse convertido o apartado demasiado. Es verdad que no es el mismo caso, ¿entendieron? Cristianismo que Islam. Porque en el caso del cristianismo sí uno debería dejarse matar antes de adorar a la cruz. Pero, está bien, digamos que uno no pudo hacerlo. Igual, y es yudí. Igual es yudí, hay que salvar y quiere volver perfecto. Fallecimiento y legado. Rabbi Shaul Levi Mortera falleció en 1660, dejando un legado que perduró mucho más allá de su tiempo. Fue el símbolo de una generación que reconstruyó el judaísmo sefaradí tras un siglo de la expulsión de España y la Inquisición. Su obra, tanto oral como escrita, consolidó a Ámsterdam como el centro intelectual y espiritual del judaísmo sefaradí en Europa occidental durante el siglo XVII. Sus discípulos continuaron su labor en el Imperio Otomano y su influencia aún perdura en el pensamiento judío moderno, especialmente en los debates entre tradición y modernidad. Él fue muy un auge explicando eso. ¿Entienden? O sea, que el judaísmo no está en contra de lo moderno, siempre que vaya de acuerdo a la Torá. Y el judaísmo frente a otra religión. ¿Vieron que ahora se está hablando mucho de los extraterrestres? Sí, pero ahora salieron mucho que se una película de Steven Spielberg, como que se revelan algo. Y también, ¿quién había sido? Obama, que uno de los presidentes de Estados Unidos dijo,
se van a saber cosas, que se van a abrir la... Mamá. ¿Y qué pasó? Se abrió la de, no sé, pero bueno, es un tema que siempre salga. No, segundo. Ahora, lo que siempre voy a decir, tanto que sí, si existen o no existen, aquí es lo más interesante. Uno dice, si existen, entonces la religión estaba equivocada, en todo lo que... Yo digo, tanto que exista o no exista, no contradice la verdad y la Torá. No, tiene que ver. ¿Entendieron? Si no existen, no existen. Y si existen, eso es prueba de cuánta sabiduría que tiene Dios, que crea muchos tipos de seres. ¿Entienden? O sea, no contradice la religión. No está prohibido porque es algo nuevo, sino a lo mejor nos enteramos de cosas re interesantes. No va en contra de la Torá, ¿entiendes lo que quiero decir? Claro, no falta la persona que acomode eso a ese... Bueno, entonces la explicación va a ser así, en fácil. La Torá no dice si existen o no existen. ¿Está bien? Y entonces, pero ¿cómo? Si hay extraterrestres, como Dios le dio la Torá a Moshe Rabbeinu en el Monte Sinaí. Sí, en la raza humana, el libro que habla de las verdades eternas es la Torá. Digamos que hay otro planeta, y hay otros seres. Primero hay que ver si esos seres ya llegan a la profesión. Eso mantenemos lo mismo. Y si hay profecía, Dios le va a revelar en profecía las grandes verdades. No van a contradecir estas verdades. Ahora, pero acá tenemos tefilín, pero si ese extraterrestre no tiene mano, si este extraterrestre no tiene mano y tiene otra cosa, Dios le va a decir al profeta de esos extraterrestres que para recordar a Dios en todo momento pongan esto. No necesariamente tiene que ser en la mano. ¿Entendieron? O sea que el concepto no va en contra de la misma. Así, ese es el pensamiento clásico sefaradí de pensamiento. ¿Está bien? O sea, una vez escuché tipo un chiste. No, es que nació sefaradí en contra, no. Pero a veces que nací como prohibido cosas nuevas, tal. Sefaradí como... Entonces, ¿qué pasaría si se descubriera el extraterrestre? Entonces, uno es que nace... De chiste, pero... ¡No! ¡Jajas, rejalena, ta! Entonces le preguntas a un rab sefaradí. Parece rab se descubrió que es extraterrestre. Y dice, ¡qué interesante! ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Entienden? Las visiones son dos visiones perspectivas diferentes. Bueno, hasta aquí hoy. Shabbat Shalom. Sí, termino. Se abrieron unos archivos según de... Yo no sé si la película que hizo Steven Spielberg ahora, que se habla, está basada, porque es más de chiste un poquito. Pero al fin y al cabo es como que quieren, que es la discusión, que él quiere mostrar todo porque está prohibido que la humanidad no lo sepa. Y por eso toda la discusión, y lo vienen persiguiendo hasta que entra en una cadena televisiva y se ven un montón de documentos. Y ahí traen un montón de cosas, que la nave que explotó ahí, una vez de cosas desde el 45. Que yo no sé si era tipo chiste o era tipo qué cosa. Del área 51. Archivos abiertos de la NASA y todo eso. Pero algunos ven la cuestión de los Ophanheim, bro, que son las ruedas que están en el... Bueno, después hablamos de Ezequiel. de Yehezkel. Bueno, hasta aquí. ¿Cuál es el lugar llamado Meroz que sale en el libro, en el Cántico de Débora? Meroz, Meroz. ¿en dónde? En el libro de los jueces. Sí. Shofetim. Bueno, hay que ver, hay que investigar. Siempre hay temas así. Yo escuché de un rap que hablaba sobre